Recibe la palabra de Dios con el pastor Miguel Rodríguez. Dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 10, el versículo 38 en adelante. Voy a leer específicamente el versículo 39. Dice: Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esta es la historia que en una ocasión Jesús llegó a la casa de su amigo Lázaro, y estando en casa de Lázaro, dice la Biblia, que su hermana Marta le abrió la puerta, lo recibió y lo dejó ahí sentado. Y me imagino que tal vez se fue a lavar los platos, a preparar tal vez el almuerzo. Mientras que su hermana llamada María, cuando vio a Jesús, se sentó a los pies de Jesús y escuchaba sus palabras. Y Marta, no sé qué tiempo estuvo Jesús hablando con María, escuchando María las enseñanzas de Jesús. Y Marta se molesta y dice: Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me ha dejado a mí hacer todos los oficios y no me ha ayudado? Dile por favor que me ayude. Y entonces Jesús le dice: Marta, Marta, cuán afanada y turbada estás en tus quehaceres. ¿Y sabes qué? Pero tu hermana María ha tomado la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Interesante historia. Cómo una mujer se da el lujo de no atender al personaje más importante de la historia. Se da el lujo de tener en su casa a alguien que mucha gente tal vez deseaba tener: al nazareno que caminó sobre las aguas, al que multiplicó los panes y los peces, al nazareno que dio vista a los ciegos, al nazareno que aún cuando el apóstol Pedro estaba pescando, que pasó la noche pescando y no consiguió nada, le dijo: tira la red, y la red quedó pequeña para la cantidad de peces. Al nazareno que dio vida a los muertos. Esta mujer, Marta, el Señor va a su casa a visitarla y no lo atiende. Desechó sus palabras, no las escuchó. Y aparte de que no las escucha, se molesta y le dice a Jesús, en otras palabras: cállate la boca, deja que mi hermana me ayude. La pregunta en esta hora es: ¿cuántas veces nosotros desechamos la palabra de Dios, tal vez por los oficios? ¿Cuántas veces desechamos el consejo de Dios por un partido de fútbol? ¿Cuántas veces desechamos el consejo de Dios por estar con los amigos? No estoy diciendo que eso sea malo, pero cuando llega el momento de oír la palabra, lo más importante es atender al llamado de Dios, porque la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios genera salvación. La palabra del Señor Jesús cambia el destino, cambia nuestra vida. La palabra del Señor da poder, pero hoy lamentablemente muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios, queremos escuchar la voz de los amigos, queremos escuchar las voces que están a nuestro lado, que muchas veces no son las mejores voces, voces que muchas veces nos guían a hacer lo que no debemos hacer. Cuando uno mira la Biblia, se da cuenta que cuando Dios le dio la orden a Adán y Eva de que no comieran del árbol prohibido, ellos también desecharon la voz de Dios. Comieron el árbol prohibido y hasta el día de hoy estamos pagando la consecuencia. Ahora bien, ¿cuál es la intención de esta palabra? La intención de esta palabra es que usted y yo podamos apartar espacio para estar con Dios, podamos apartar espacio para escuchar su palabra, que aunque vengan amenazas, vengan lo que venga, cuando usted y yo escuchamos la palabra, usted y yo no vamos a tener temor de nada. El salmista decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El oír la palabra de Dios nos da valor. El oír la palabra de Dios nos capacita para ver cosas sobrenaturales. El oír la palabra de Dios nos lleva a niveles mayores de búsqueda, de consagración. Y los amigos que están escuchando en este momento esta palabra, el oír la palabra de Dios
es mejor que cualquier cosa en este mundo. Nadie te puede dar lo que Dios por su palabra puede darte a ti. Él ha prometido promesas grandes, incalculables. Él dice en su palabra que bienaventurado el varón que oye su voz. En el Salmo número 1 dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que daremos fruto constantemente y nuestra hoja nunca va a caer. Y dice en Josué que nunca se debe apartar de nuestros labios la palabra del Señor, sino que debemos practicarla. Y ella va a permitir que en la vida todo nos vaya bien. Es decir, la palabra de Dios debe ser lo más deseado y preciado en la vida nuestra. No menosprecies la palabra de Dios. No la tengas en poco. Esa palabra hay que valorarla. Aquel hombre llamado Saúl fue desechado porque desechó el consejo de Dios. Hoy notamos que lo único que en este mundo vale la pena es oír la palabra del Señor. Quiero orar por ti en esta hora. Y si usted conoce la palabra y tal vez la ha echado a un lado, hoy te motivo a que volvamos a comer esa palabra que es vida y vida en abundancia. Dios, gracias por permitir compartir tu palabra. Clamo para que esta palabra haga efecto en nuestro corazón y nos permitas cada día disfrutarla, comerla, Señor mío, y ser guiado por tu Espíritu Santo. Señor, os pido que me perdones por las cosas que he hecho que no te han agradado, Señor. Y dame la fuerza para hacer siempre tu voluntad. Bendigo en esta hora a cada persona que oye esta palabra. Pido fortaleza por los débiles y sanidad para los enfermos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.